¿Quién vio la era del hielo? Onda bebé, habita. Bien. Bueno, el tema que nos convoca hoy es femenina sí, feminista no. Suena un poquito chocante para muchos esta consigna, pero en realidad lo que lleva consigo es un mensaje de conciliación. Es un mensaje propositivo y no meramente reaccionario. Es un mensaje que nos dice, por estar en contra de una ideología que ejerce la violencia, no significa que no estoy en contra de la violencia hacia la mujer. Muy por el contrario, yo lucho contra la violencia hacia la mujer a la par del hombre. Y no en su contra, y no como mi enemigo, ni quien se debe combatir y deconstruir. Y sobre todas las cosas, reconozco que la mujer existe y resiste. No es una construcción social, sino que es una realidad biológicamente demostrable. Siguiente. A ver cómo nos va. Cómo hablamos influye en cómo pensamos. Reconocer de dónde venimos nos ayudará a forjar hacia dónde vamos. Hay que entender que ante todas las cosas, la ideología de género, el feminismo y todos los lobbies que atentan contra la vida y la familia, atentan contra nuestra identidad. Y suelen ser tan atractivas porque nos dan un sentido de pertenencia. Entonces, antes de atacar al otro, es importante comprenderlo, saber lo atractiva que es esta ideología y por qué capta a tantas muchachas. Siguiente. Como ven, así quedó el centro de Aguascalientes. Y es muy interesante porque las mismas que dicen luchar contra la violencia, ejercen la violencia. Siguiente. ¿Y cuál es la realidad? No alcanzo a leer, pero más o menos me lo sé. La idea es que con el acento más fresa que se pueden imaginar, la señora de la izquierda con su celular está conversando con sus amigas contando lo genial que fue la marcha del 8M. Y al lado la señora que limpia diciendo, estuvo padrísima. ¿Por qué? El feminismo dice habernos dado el derecho a trabajar, pero nada habla de la necesidad de trabajar. A mí me gusta llevarlo un poquito a la sátira. Nos quieren hacer creer que desde Vilma Picapiedra y Abadabadú, la mujer estuvo en la cocina haciendo costilla de brontosaurio. Y la realidad es muy distinta. Y las mujeres que limpian sus destrozos lo demuestran. Ningún movimiento destapándose los pechos y destruyendo monumentos luchó para que las mujeres limpien sus desperdicios. La mujer pobre siempre ha trabajado. Muy por el contrario, el surgimiento del rol del ama de casa es algo muy posterior en la historia de la humanidad que surge por medio de la prosperidad. Desde que existe la irrigación, desde que existe la agricultura, la mujer ha trabajado en el campo y ha trabajado con sus niños amarrada en su espalda, no sacrificándolos, sino justamente esforzándose por sacarlos adelante. Y esto es importante porque tenemos la evidencia a nuestro favor. Es importante contrastar. Nos hablan de privilegio, pero el privilegio está en tener la libertad de faltar al trabajo para levantar sus banderas versus quienes no tienen esa libertad y tienen que limpiar sus destrozos. Siguiente. Cuando decimos femenina sí, feminista no, decimos empoderada no, poderosa. Necesito 2 voluntarios. ¿Quién quiere leer el significado de empoderada? ¿Eh? Empoderar. Adquirir un grupo social desfavorecido, poder e independencia para mejorar su situación. ¿Y qué es poderosa? Poderosa. Persona que tiene autoridad para mandar o dominar o influir sobre otros. Gracias. Gracias, voluntario. ¿Qué suena más atractivo? ¿Ser empoderada o ser poderosa?
Justamente porque la retórica del empoderamiento parte de una falsa premisa que fuimos unas víctimas desaventajadas. El feminismo es victimismo, no reconoce la fortaleza de la mujer, sino que siempre la somete a una condición de inferioridad. Y lo peor de todo, quien te da, te puede quitar. Genera una codependencia donde la mujer sin el feminismo no tiene identidad, porque ella le dio todo. Siguiente. Entonces, para conocerlas más en profundidad, me infiltré en la marcha del 8M en la Ciudad de México, que ya saben cómo suele ser. Shh, no se lo cuenten. Y sucedió algo que, como influencer, es muy fácil para conseguir likes, jajas. Hubiese expuesto el ridículo que hacían, agregar una canción de Looney Tunes, cuá, 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 de todos los papelones que hacían. ¿Por qué? Porque 4 de cada 5, cuando yo le preguntaba, decía, es que no sé qué hago aquí, es que es mi primera vez. Entonces hay un profundo desconocimiento, pero hay un buen sentimiento, es querer defender a la mujer. Entonces yo les pregunto, ¿todos queremos combatir la violencia? Entonces, si el feminismo es confrontación, nosotros debemos ser comunicación. Uno de los carteles más recurrentes que vi en esta marcha es, no somos histéricas, somos históricas. Pero no hace falta reescribir la historia, basta con conocerla. Es más, la primera firma en la historia de la humanidad es de una mujer. Aquí podemos ver en lenguaje sumerio la primera firma de la historia de la humanidad. Esto es en el año 2300 a.C., 9 años antes del surgimiento de la Babilonia. Así de antiguo es. El primer libro, que en realidad era una novela, la escribe la princesa Eneduana. La princesa Eneduana era la hija del rey Sargón de Acadia. ¿Qué nos dice esto? Hace 4323 años, una mujer firmó el primer libro. ¿Qué nos dice eso? El feminismo no nos dio ni el derecho a estudiar ni a trabajar. Esto es falso. ¿Por qué? Porque ya existía. Y esto es importante desmontarlo mito a mito. Siguiente. Ni una menos. ¿Quién de aquí ha escuchado la campaña Ni una menos? ¿Y quién de aquí sabe el origen de Ni una menos? Bien. Hoy todos van a poder alzar la mano. En la marcha del 8M en la Ciudad de México vi a esta adolescente con su madre con el cartel Ni una menos y había muchísimas chicas con el cartel de Ni una menos. Entonces yo les pregunté, ¿conocen la historia? Y al igual que ustedes, la mayoría no la conocían. Ella es Kiara Páez. Kiara Páez tenía 14 años cuando descubrió que estaba 8 semanas de embarazada. Le contó a su madre y le dijo, cuenta con mi apoyo. ¿Qué le dijo el novio? Aborta. Como ella se negó a abortar, él la mató, en complicidad con su familia, y la enterró en el patio de su casa. Esto sucedió en Argentina, yo estudié en la universidad allá, y durante días no sabíamos dónde estaba Kiara, fue noticia nacional. Y el fin de semana la policía encontró la pista, y en el patio de la casa del novio estaban comiendo un asado, y en la parte de atrás del cadáver de Kiara enterrado, en total frialdad, comían carne con el cuerpo ahí. Y esto que voy a decir es un poco fuerte. ¿Qué nos dice esto del hombre pro aborto? Un hombre que está dispuesto a matar a su hijo, está dispuesto a poner en riesgo a la mujer. Y si ésta se rehúsa, está dispuesto a matarla para lograrlo. El hombre pro aborto no protege a la mujer, la vulnera. El hombre pro aborto es un cobarde dispuesto a matar a una criatura indefensa. Y lo digo con esta crudeza, ¿por qué? El feminismo le dice al varón que si no tiene útero no tiene opinión. ¿Y cuál es la realidad? El hombre pro aborto es el peor cómplice de este crimen. ¿Por qué? Porque en lugar de asumir su responsabilidad, la manda a un matadero, como es un abortorio o como es en este caso el cementerio. Alguien tenía que decirlo. Una más atrás.
Entonces esto es importante porque el mito es que necesitamos el aborto para ser dueñas de nuestro cuerpo y que no nos maten. Eso es lo que nos dicen. Cuando empezó la campaña del Ni Una Menos, todos salieron con pañuelo violeta, esto fue en octubre del 2017, si no me equivoco, y la campaña era Ni Una Menos, no queremos que maten a ni una más, aquí en México que se usó más del Ni Una Más que Ni Una Menos. Y para marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, el pañuelo era verde, porque ¿cuál es la lógica? Nos están matando porque no somos dueñas de nuestros cuerpos. Para ser dueñas de nuestros cuerpos debemos poder abortar. ¿Cuál es la realidad? Ni Una Menos nace porque una chica provida fue asesinada por no abortar. Pero al feminismo no le conviene la verdad. Al feminismo no le conviene elevar la vida y la muerte de una chica provida. ¿Por qué? Porque su agenda es lo opuesto. Siguiente. Una más. Una más. Ella es Verónica Camargo. ¿Ven el color de su pañuelo? ¿De qué color es? Azul celeste. Verónica Camargo es la madre de Kiara Páez. Ella se dedicó su vida entera a defender la causa provida. ¿Por qué? Porque el aborto mató a su hija y a su nieto. Verónica Camargo hizo nacer el movimiento Ni Una Menos y fue expulsada por el feminismo. No la dejan participar de ningún evento, no la dejan subir a ningún escenario. ¿Por qué? Porque es provida. Esto es importante porque muchas mujeres van a la marcha del 8M siendo provida y queriendo y creyendo luchar contra la violencia hacia la mujer, y al igual que Verónica Camargo, usan su dolor para promover el peor crimen de todos. Nos dice Verónica Camargo: cuando veo que en las marchas de Ni Una Menos hay ya tanta violencia y se utiliza para reivindicar el aborto, ya no me siento parte. Entonces, una madre que pierde a su hija, pierde a su nieto, ve que su muerte se ve convertida en algo contrario a sus valores. Siempre. Y esto es importante que lo tengan presente justamente porque cada vez que vean Ni Una Menos, de la mejor manera cuéntenle a la gente cómo nace. De la mejor manera cuéntenle a la gente lo que hicieron con la muerte de Kiara Páez. Cuéntenle a la gente qué clase de hombre defiende el aborto. Y si usted, caballero, lo hacía, espero conducirle contundentemente a la reflexión. Ahora, una gran pregunta es, ya que hablamos de la Babilonia, tuve el honor de estar en una conferencia de Jordan Peterson hace 2 semanas y nos dijo: la alegoría de la Torre de Babel no se entiende correctamente. La realidad es que nos dice que cuando construimos queriendo y creyendo estar a la altura de Dios, generamos confusión. Tanta confusión que no podemos responder ¿qué es una mujer? Hoy en día esta pregunta se ha vuelto políticamente incorrecta. Aquí recomiendo mucho el documental de Matt Walsh, que se llama ¿Qué es una mujer? Él recorrió todos los Estados Unidos haciendo esa pregunta a médicos, psicólogos, profesionales, académicos, comprometidos con la ideología de género, y ninguno pudo contestar qué es una mujer. Entonces, cuando decimos femenina sí, feminista no, reconocemos que la mujer existe y resiste. Para los que están bostezando ya se viene lo bueno. Para el feminismo, en cambio, niega que la mujer existe. ¿Cómo puedo defender los derechos de la mujer si no sé qué es una mujer? Y esto es importantísimo responder. Cuando el año pasado el presidente Joe Biden nominó a la Corte Suprema a una juez que dice luchar por los derechos de la mujer, un senador me preguntó: ¿y qué es una mujer? No puedo responder porque no soy bióloga. Ahora resulta que uno necesita un título en biología para responder algo que se contesta con sentido común. 50 senadores del Partido Demócrata, todos en ese momento, ninguno pudo responder qué es una mujer. La gente que está haciendo leyes que dice defender a la mujer no sabe qué es una mujer. Siguiente. Ahora, dentro de los feminismos, porque ese es otro de los argumentos, es que hay muchos feminismos. ¿Cómo puedes hablar de todos los feminismos? Bueno, uno de ellos es el TERF. TERF, por sus siglas en inglés, significa Feminismo Radical Trans Excluyente. Las feministas
radicales trans excluyentes creen que hay que ser mujer biológica para ser mujer y para que el movimiento feminista la defienda. Tú no dices, son aliadas. En el campo investigativo sí, porque manejan muy buenas estadísticas de los abusos que sufren las mujeres. Pero en el plano moral, no. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta es Chimamanda Ngozi Adichie, y si pueden decir su nombre a la salida de mujer, ¿no? Ella es promotora del feminismo feliz. Realmente, si les escuchan, es cautivante, es encantadora, pero su discurso es el mismo y es que. En el prólogo de su libro Medio Sol Amarillo dice: dedico esta obra a mis abuelas que sobrevivieron a la guerra y a mis abuelos que no. ¿Qué nos dice este simple prólogo? ¿Quién sobrevive a la guerra? ¿Quién muere en la guerra? ¿Quiénes tienen el privilegio? Ok. Tengo un público que no es tan políticamente correcto. Todos los públicos, hasta los que lo son, saben dónde está. Hillary Clinton, que fue aspirante a la presidencia de Estados Unidos, dijo: en la guerra, quienes más sufren son las mujeres, porque pierden a sus seres queridos. Dice, no sé si es tan vulgar, pero diría, chinga. Yo creería que el que más sufre es el que muere, al que pierde una pierna, el que le avalan el torso, el que ve morir a sus compañeros, el que no puede dormir porque está esquivando balas, y creo que es del sexo masculino. Entonces uno ve cómo el feminismo victimiza a la mujer, incluso en lo ilógico. Y Chimamanda Ngozi Adichie, que ya lo que está practicando, ella dice que las mujeres trans, que son hombres, que se creen mujeres, nacieron con el privilegio de ser hombre y nunca sabrán lo que sufre una mujer. A mí esta declaración me parece la más falta de empatía en el mundo, porque un hombre que se ve al espejo y rechaza lo que ve a tal punto que está dispuesto a hormonizarse, castrarse, esterilizarse, y en mi país se inyectan gasolina de avión para inflarse las copas. Una persona que rechaza tanto lo que ve, sufre. Una persona que rechaza tanto lo que ve es incomprendida. Pero para el feminismo trans excluyente, nacieron con el privilegio de ser hombres. Entonces, para ellas, incluso las que tienen una noción biológica de la mujer, ser mujer es algo tan terrible que más vale haber nacido hombre y querer amputarse para empezar al cuerpo. Por eso es tan importante entender esta lógica victimista que no es nada saludable. Siguiente. Ahora van a tener que practicarse en la ayuda de la pantalla. Siguiente, por favor. ¿Quién reconoce a la que está en pantalla? A ver. Harry Potter. J.K. Rowling. Exactamente. ¿Sabían que J.K. Rowling ya no puede firmar sus libros? De hecho, aquí en la Ciudad de México hay un libro que vale 144,000 pesos, porque es el último libro que firmó con su nombre. Ahora, esta mujer tiene que firmar como hombre. ¿Por qué? Porque dijo esta polémica frase: las personas que menstruan se llaman mujeres. Esto, en el 2022 y ahora 23, es un delito de odio y es transfobia. Decir que las personas que menstruan se llaman mujeres logró la censura de J.K. Rowling, que quemen sus libros y que la mujer pierda la libertad de firmar sus obras y tenga que hacerlo con el seudónimo de un hombre. El feminismo dice habernos dado el derecho a trabajar y estudiar e incluso expresarnos. Ese es el relato. Este es el relato. El feminismo nos quitó la libertad de decir la verdad. Le quitó a esta mujer la libertad de firmar sus propias obras. Y como vemos, las mujeres lo han hecho desde el 2300 antes de Cristo. Mi querida senadora, vimos hoy temprano que la primera firma en la historia de la humanidad fue en el año 2300 antes de Cristo por la princesa Eleduana. De paso hacemos un repaso. Que
fue la princesa de Acadia, hija del rey Salomón. Esto es importante porque desmontamos el relato con datos, porque hemos llegado a un punto que creen que nos han dado tanto que sin ellos no podíamos ni expresarnos, y vemos todo lo contrario. Sí. Ahora, ¿un voluntario para leer los titulares? Dice, perdón. Pedófilo se declara trans para ir a cárcel de mujeres y viola a una reclusa. Como la prensa progre victimiza casos de trans que embarazó a reclusas. Muchas gracias. No es por vanagloriarme, sino por mostrar lo temerosa que es la prensa. Ustedes están ante la única persona en el mundo, tanto en el habla hispana como en el habla inglesa, que se refirió a ese monstruo como un hombre. Toda la prensa llama mujer trans a un hombre que embarazó a 2 mujeres. Ni siquiera los medios conservadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy los medios tienen editores de género. Hoy no es permitido decir la verdad. Este hombre de la derecha asesinó a su padre adoptivo y tras ser juzgado por asesinato se declara mujer, se dejó el pelo largo, fue a una cárcel de mujeres y violó a 2 reclusas y las embarazó. Como evidentemente las embaraza está claro que no es una mujer, entonces es trasladado a una cárcel masculina. Y ustedes saben lo que hacen a los violadores en la cárcel, ¿no? ¿Saben, no? Sí, ya. ¿Qué nos dice esto? Hasta los hombres más violentos de nuestra sociedad rechazan la violencia hacia la mujer, rechazan la violencia hacia los hombres. Contrario a lo que alega el relato feminista, los hombres de nuestra sociedad rechazan la violencia hacia la mujer, incluso los criminales. Tal es así que estos monstruos deben ir a una cárcel masculina porque saben lo que les va a pasar. ¿Y qué pasa? Abusan del sistema. Ese sujeto de la izquierda abusó de una menor de edad y fue a una cárcel femenina. Le dieron una ceta a un depredador sexual junto a una reclusa con un trastorno mental. Imagínense lo que era para ella dormir en esa celda todas las noches. Pero más vale tener a una reclusa con un depredador a que te tilden de transfobia y delito de odio. Abusó sexualmente de ella. En la cárcel no existe el consentimiento, toda relación se considera abuso. Él cumplió su pena, y claro, como mujer las penas son más bajas, contrario a lo que alega el feminismo. Tenemos el privilegio de estar menos tiempo en la cárcel. Y una vez que cumple su pena, se cortó el pelo y volvió a ser hombre. Este es el famoso género fluido. Es tan práctico que yo, siendo un depredador sexual masculino, digo que soy mujer, me mandan a una cárcel femenina, abuso de una reclusa y cuando termino mi pena, varón de nuevo. Entonces, como vemos, la justicia con perspectiva de género no ayuda a la mujer, la vulnera, nos pone en profundo peligro. Y esto no es un caso aislado. En Estados Unidos hay 900 hombres en cárceles femeninas y no es cualquier hombre, son asesinos, son depredadores sexuales. Y esto no pasa solo en Estados Unidos, pasa también en el Reino Unido y tristemente en Argentina. Durante la pandemia, una persona, un civil, no podía salir a 5 cuadras de su casa, tenía un rastreador en el celular. Y si se alejaba del perímetro, venía la policía, lo tacleaba como jugador de fútbol americano o rugby y lo llevaba a la cárcel. Pero las jueces feministas liberaron a los depredadores sexuales porque estaban en hacinamiento. Tú, ciudadano de bien, encerradito. Depredador sexual, libertad. ¿Cuál es el mensaje? Para el feminismo, un hijo sano del patriarcado es un violador en potencia. Para el feminismo, el violador real es una víctima de la sociedad. Entonces, este mundo del revés es el mismo donde pide pena de muerte para el más inocente, misericordia para el delincuente. Es el mundo del revés. Siguiente. Aquí pueden ver a la ministra de Igualdad de España, Irene
Montero, ella creó lo que se conoce como la ley solo sí es sí. La ley solo sí es sí hace que la palabra de una mujer tiene más valor que la de un hombre. Entonces, una mujer puede denunciar al varón y su testimonio no puede ser cuestionado. Pero esta misma ley hace que los delincuentes sexuales comprobados vean sus penas disminuidas y sean liberados. Esta pena, este delito, mejor dicho, los invito a ver en OK Diario. Todos los días se actualizan las cifras. Esta es la cifra del domingo. Ahora deben haber subido 20, 30 más. Todos los días son decenas de depredadores sexuales en España gracias a las leyes feministas. Siguiente. Y aquí vemos cómo los hombres sistemáticamente reemplazan a las mujeres. No sé si alcanzan a ver los que están detrás, la dimensión de la mano de este caballero, que claramente no es una mujer. Entonces vemos que hoy en día ponerse peluca te hace mujer. Entonces dicen luchar contra los estereotipos y los cánones de belleza, pero han logrado un nuevo arquetipo, que si no me equivoco es lo que en Sinaloa llaman una buchona, ¿no? El maquillaje, las garras, así, ¿no? Entonces la nueva estética de la mujer no es femenina, no es delicada, es tosca, y hay muy poca diferencia, ¿sí o no?, entre una buchona y este sujeto. Disculpen que se ríen. Entonces dice el feminismo que lucha porque haya mujeres en posiciones de poder, pero vemos que está en la función pública un hombre que estudió, tiene una especialidad en género y feminismo. Entonces un hombre viene a ostentar ser mujer. Vemos aquí en el medio, ¿quién quiere ser el voluntario? En los titulares del medio. Avalancha de hombres que quieren el cambio de sexo. Primera semana de la ley trans, el elevado volumen de solicitudes de varones hace sospechar en los registros civiles un intento de sacar provecho del nuevo género. Muchas gracias. Para quienes no sepan, en España existe el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No es una teoría de conspiración, se llama Agenda 2030. Y en la Agenda 2030, la ministra, de la mano de la ministra de Igualdad, crearon la ley trans, donde basta tu testimonio para decir soy mujer, soy hombre. ¿Y qué es lo que vemos? Hubo una avalancha de hombres que se declararon mujeres. Si en verdad el patriarcado oprime a la mujer, es porque hay hombres corriendo de declararse mujer. Porque tiene ventajas legales, porque tiene ventajas sociales, porque en caso de una denuncia, tienen comisarías y un ministerio que atiende a la mujer. ¿Y qué es lo más llamativo de todo? En Argentina, por ejemplo, los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60. Si en verdad hay un mercado opresor, ¿por qué explotan 5 años más a los varones? Entonces, un señor de la provincia de Salta llamado Sergio se fue al registro civil, se inscribió como Sergia y el día que cumplió 60, hasta luego. Entonces, ¿qué pasa? Estas leyes hacen que hombres se aprovechen, en este caso un hombre que la verdad no le hizo daño a nadie, sino descansar 5 años más de su casa, quizás a su empleador le molestó, pero la ley es la ley. Y aquí vemos una avalancha de hombres que se declaran mujeres. Y aquí, ¿quién de aquí es deportista? Los gorditos sabemos son deportistas en pausa, podría ser. ¿Cómo? En proceso, vamos que se puede. Yo también cada que vengo a México subo 5 kilos. Bien. Me trata muy bien, muchas gracias. Aquí vemos a Lia Thomas. Lia Thomas es un nadador en la liga universitaria que en la categoría masculina estaba en el puesto 426, si no me equivoco. Se dejó el pelo largo y ahora compite en la categoría femenina y está en el puesto número 1. Si ustedes ven las competencias en la alberca, Lia salta y está en media alberca y las chicas siguen en el principio. ¿Por qué? Por su dimensión, por su fuerza. Y no solo que derrota a las chicas, sino que tienen que compartir el vestidor con él. Entonces,
un tipo desnudo, pero con pelo largo. Hola, chicas. Qué horror. Y las chicas no se pueden quejar porque les dicen transfóbicas, porque las acusan de delito de odio. Están nuestras niñas en un vestido como mínimo. Cuando ganó un torneo, Lia Thomas estaba en el podio en primer lugar solo. Y la chica que ganó segundo, tercer y cuarto puesto a un lado. ¿Por qué? En solidaridad con la chica que ganó el cuarto lugar, porque en verdad ella merecía la medalla de bronce. Son chicas que han entrenado toda su vida por un premio y viene un tipo, se deja el pelo largo y la derrota. Cuando la ganadora del cuarto puesto puso en Twitter: un hombre me robó mi premio. ¿Qué hizo el feminismo? Bajaron su perfil por medio de denuncias masivas. Pero el feminismo no tiene derecho a expresarnos. Falso. Vienen a callarnos. Y aquí vemos varios carteles de mujeres reclamando que hay que salvar el deporte femenino, que apoyemos el deporte femenino, que ya no haya más hombres compitiendo con mujeres. ¿Quién de aquí es fan de la MMA? Artes marciales mixtas. Lo que son una cultura de paz. Ah, qué Bueno, yo escuché en la radio que es el estado con más frío. Es porque no les gusta la sangre. Bueno, en las artes marciales mixtas están permitiendo que participen hombres en la categoría femenina si es que se declaran mujeres. Y Fallon Fox, que es un trans, le causó una contusión cerebral a su par femenina, le abrió el párpado y le fracturó el cráneo. Todo en nombre de la igualdad. Y esto es muy curioso porque yo la amo, soy su fan. Ronda Rousey fue la campeona en la liga femenina y su madre fue campeona mundial de judo. Y son antifeministas. Y dicen, ¿cómo si son campeonas de judo, mundiales, karatecas? Dice, sí, es que yo reconozco que la mujer existe y yo no voy a competir contra un varón porque me va a partir la cabeza. Y no es la chica más delicada del barrio, una chica que viene del lado, ¿no? Entonces es muy importante ver eso. Cuando uno dice femenina sí, feminista no, no habla de un cliché, no habla de un atuendo, no habla de un vestido, habla de reconocer que la mujer existe, que la mujer es una realidad y no una construcción social, y que la mujer está bajo amenaza de una ideología que permite que hombres pongan en riesgo su vida, de una ideología que te calla si no tienes útero, porque no útero, no opinión, pero si te pones peluca, eres más mujer que otras. ¿Sí ven? Bien. ¿Quién de aquí sabe qué es la androginia? A ver. Hizo la tarea. O pues, de acuerdo a su etimología, andros es hombre y ginos es odio, entonces un odio patológico a los hombres. Gracias. Eso es más la misandría, pero sí, porque según la raíz, gino también viene de va, gino. Entonces todo lo que es en torno a la ginecobstetricia también. Entonces es muy interesante esa, gracias por esa sección. Es un hombre y mujer, ¿no? No es lo uno ni lo otro. La androginia promueve un género neutro, una humanidad neutra sin sexo. Esta imagen la tomé en el barrio de Polanco, Ciudad de México, Avenida Mazarik. Como ven, el maniquí masculino está con falda y el maniquí femenino es masculino. Entonces, en nombre de la igualdad, están promoviendo una inversión de los sexos, ¿no? No de respetar la dignidad, reconocer las diferencias, trabajar en unidad, cooperar, no. Invertir los roles. Siguiente. Disculpen la crudeza de la imagen. ¿Alcanzan a ver el bigote? Sí. Ya. Esta chica se amputó los senos y está tomando testosterona, entonces ya tiene bigote. Ella subió esta foto a Twitter y pidió que contemos su testimonio. Porque ella, siendo adolescente, le convencieron que sus conflictos de identidad eran porque en verdad era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. ¿Qué pasó?
le amputaron los senos y se gangrenó su piel. Y nunca fue un hombre. Hoy es una joven de trans. Las personas de trans son las personas que hicieron un tratamiento de hormonización, castración y esterilización, no siempre todas, a veces solo una, y se arrepintieron. El caso más conocido es de Chloe Cole. Chloe Cole, la recomiendo muchísimo en Twitter. A sus 12 años, cuando empezó a desarrollar su cuerpo en la pubertad, le brotaron senos y un muchacho en la prepa la vio y le agarró. Se sintió tan incómoda, se sintió tan violentada, que fue a su casa y le contó a sus padres. Le llevaron a un psicólogo, el psicólogo le dio a una psicóloga feminista y le dijo, tienen que elegir entre un hijo vivo o una hija muerta. Le convencieron que si su hija no se amputaba los senos, se iba a suicidar. A los 15 años amputaron los senos de Chloe, ya tiene 18 y todavía supura la herida. ¿Qué es supurar? Sale pus. Chloe tomó tanta testosterona que ahora habla así, tiene la mandíbula marcada y en secreto usa vestido, porque nunca quiso dejar de ser mujer. Pero convencieron a la familia de Chloe que para superar el trauma debía ser hombre. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la falsa premisa que ser mujer es una desventaja, que ser mujer es un peligro. Entonces es mejor vivir la vida como un hombre. En lugar de hacerla abrazar su feminidad, le hicieron rechazar su feminidad. Y en lugar de hacerle amar su cuerpo con sus cambios, le hicieron rechazar su cuerpo a tal punto que amputaron sus senos. Y dice, mis senos eran hermosos. Porque qué nostalgia, una parte de tu cuerpo, ¿no? Hoy Chloe recorre todos los Estados Unidos, estado por estado, luchando contra las famosas infancias trans. Y logró que en Florida los médicos que estén dispuestos a hacerle esto a un menor se vayan a la cárcel. Tristemente, en el estado de Minnesota, que no escuchó el testimonio de Chloe, ahora es un santuario para la infancia trans. Imagínense ustedes usar un término santo de santuario para niños mutilados y castrados. Ahora los jóvenes de trans nos piden contar su testimonio. En España tenemos el caso de Susana. Susana a sus 15 años tenía un conflicto de identidad. Fue a un hospital público en España y le extirparon el útero y le amputaron los senos. A los 18 años fue donde un médico ético le diagnosticaron autismo. Susana era autista, no era un hombre. Pero las farmacéuticas que ganan mucho dinero con la drogodependencia de los jóvenes, que de por vida tendrán que tomar hormonas, recomiendan este tratamiento. Hoy, gracias a Susana, existe el hashtag no contaban con las madres. ¿Por qué? Porque las madres están levantando la voz, porque están mutilando a sus hijos, porque hay casos de suicidas, porque esto no previene el suicidio, esto agrava el suicidio. Porque si una persona tiene un trauma, debe tratarlo, no se salva mutilando. Entonces, la realidad de los de trans, recomiendo mucho conozcan sus testimonios, porque son personas que han sufrido por causas de ideología que les llevaron a rechazarse y mutilarse. Le recomiendo también de Chile, mi amiga Nael Condel. Nael Condel nació mujer, se sentía hombre, se extirpó el útero, los senos, y viajó al Ecuador y no consiguió sus hormonas, y empezó a menstruar. Llega a la farmacia alguien con barba por la testosterona, ya está medio pelón por la testosterona, y a pedir artículos de higiene femenina. Su identidad no la puede vivir sin la esclavitud a la droga, a las hormonas de las farmacéuticas que lo condenaron a la esclavitud perpetua. ¿Y qué nos relatan? Las hormonas debilitan el corazón y el hígado. Las personas trans no superan los 45 años de vida en total. Entonces, la verdadera empatía está en querer la salud de las personas, no en promover una conducta que los conduce al suicidio,
De hecho, recomiendo mucho a Blair White, si hablan inglés o si activan los títulos de YouTube. Blair White es una persona trans que me dicen, wow, qué guapa, de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo. Decidió mantener intacto sus órganos sexuales masculinos. ¿Por qué? Porque estudió que es mucho mayor el índice de suicidio cuando hay una castración. ¿Por qué? Porque justamente en esa zona se produce la hormona masculina. Y si hay una castración, sabemos, sobre todo las mujeres que tenemos ciclos y los caballeros que nos tienen paciencia, cómo las hormonas inciden en nuestros campos nerviosos. Si cortan la zona productora de hormonas, va a causar un desequilibrio emocional. Entonces, Blair White, que es súper coqueta en su aspecto, confiesa, de la cintura para abajo soy bien hombre, porque no quiere poner en riesgo mi vida. Entonces, Blair White justamente es una persona con disforia de género y reconoce que esto requiere un diagnóstico médico, no un mero capricho de decir, ay, soy hombre cuando me conviene, cuando no, no. Siguiente. Y aquí, voy a decir algo un poquito subido de tono. Es una imagen que tomé dentro de la marcha del 8M, donde estaba una chica con poca ropa, siendo fotografiada por una chica con menos ropa, y le dice, ay amiga, te ves bien perra. Y uno dice, ¿cómo luchan contra la objetivización y la sexualización si una amiga le comenta a la otra ser bien perra? Y de fondo, ¿qué sonaba? Reggaetón. A todo volumen en la marcha feminista, reggaetón. Pero vaya a saber uno cómo luchan contra la objetivización y la sexualización con esas letras. Entonces aquí vemos primero una moda, segundo una contradicción. Y si les gusta la filosofía, la clave está en el filósofo alemán Hegel, H-E-G-E-L, para los que están haciendo la tarea, muy bien, solicitar la semana. No traigo estrellita, pero es importante. Bien. Entonces, Hegel hablaba de la dialéctica de la contradicción. Tiene una lógica ideológica, la dialéctica de la contradicción, porque es que donde no prima la lógica y la evidencia, solo queda la obediencia. Entonces, estas contradicciones tienen una razón de ser, porque yo no quiero un activista que razone, yo quiero un activista que obedezca, que me diga que lucha contra la objetivización, así. Que lucha contra la sexualización, perreando hasta abajo. Siguiente. Y aquí, un regalito para los más mochos del público. Pasó una horda de este calibre diciendo, somos los vientos de las brujas que no pudieron quemar. ¿Y cuál es la realidad? Esto es falso. ¿Quién ha escuchado sobre la quema de brujas de Salem? ¿Dónde sucede? Exactamente. Y empezó justamente porque una mujer despechada denunció algo. Y casi la mitad de las víctimas fueron masculinas. No era un tema contra la mujer. Pero lo más importante es que nos muestra que esto sucede en Estados Unidos, en un clima brutal. Esto no pasó de México para el sur. ¿Por qué? Porque la reina Isabel la Católica creó la Santa Inquisición. Si quieren conocer más sobre este tema, recomiendo mucho la obra del historiador Cristian Rodrigo Iturralde, Santa Inquisición, Tribunal de Misericordia. Con eso ya la corrección política se fue a dar. ¿Por qué? Porque justamente desde el testimonio, desde la evidencia, van a ver que es un mito. No sé si conocen un poquito mi carrera, pero les voy a contar brevemente. El 12 de octubre del 2020, una horda de feministas intentaron derribar el estatua de la reina Isabel la Católica en mi ciudad. Y adivinen por qué no lo lograron. Yo me paré delante y me azotaron con ortiga, que es una planta espinosa, me llenaron de sangre sintética y yo ahí estoica, aguantando y aguantando y aguantando. ¿Qué nos muestra esto? Esto se llama justicia indígena. ¿Qué nos muestra esto? Justamente en culturas más tribales y primitivas había ataques en turbas, había ataques en hordas, e incluso en la Edad Media eso sucedía. Estamos hablando de
más o menos 1470, cuando se crea la Santa Inquisición. ¿Y con qué fin? Que haya un tribunal, que uno pueda defenderse. Y una premisa fundamental era que alguien que tenga algo en tu contra no podía testificar, justamente para que no pase como salvo. Entonces es muy interesante porque esto no se sabe. En este caso, yo no tuve debido proceso, yo no tuve tribunal, a mí se me acusó, a mí se me fustigó. Entonces, un claro ejemplo de cómo es la justicia previa a esta era. Además, ¿saben cómo viven las mujeres en los países islámicos? No tienen mucha libertad, ¿no? Fue también la reina Isabel la Católica la que en 1492 expulsa a los moros de España y emprende la conquista de América. Nosotros somos descendientes de la mujer que expulsó a quienes nos hubiesen sometido. Somos descendientes de la mujer que creó un tribunal que permitió el debido proceso. Somos descendientes de la mujer cuyo testamento en 1503, déjese de tarea, lean ese testamento, que creó la base para la Declaración de los Derechos Humanos. Y sobre todas las cosas, hoy vamos a reivindicar a una gran mexicana gravemente injuriada, la Malinche. La Malinche era del pueblo náhuatl. Disculpen si mi pronunciación no es la mejor. La Malinche era hija de un jefe tribal y cuando muere, su madre se vuelve a casar y tiene un hijo varón. Cuando no hay familia, y eso es muy importante para quienes defienden la familia, cuando no hay familia, hay tribu. Cuando hay tribu, no hay protección de todos los integrantes de la familia. La persona no tiene valor, tiene costo. El que no suma, resta. La Malinche no era protegida por su madre, era competencia de su madre. Y así como pasan los leones cuando llega la cría de un macho anterior, ¿qué hace el macho del león? Lo elimina. Así pasa en la vida tribal. La madre de la Malinche la vende como esclava a los mayas Tabasco. Y los mayas Tabasco, cuando se enfrentan con los españoles, llegan a un acuerdo de paz y como ofrenda entregan a 20 doncellas, entre ellas a la Malinche. Entonces uno se pregunta, ¿la Malinche fue traidora a quién? ¿A quién la vendió? ¿O a quién la compró? ¿O a quién la ofrendó como un simple objeto? La Malinche, dentro de un reino cristiano, fue profesional. En el siglo XVI fue traductora. Como sabía náhuatl y maya, ella era traductora entre dos lenguas y le fue mucho más fácil aprender el español con dos lenguas. Fue el puente entre dos mundos. Fue gracias a ella que se pudo dialogar, y el 99% de los soldados que participaron de la caída de Tenochtitlan eran indígenas. Gracias a que una traductora pudo pactar las alianzas con los pueblos. Si nosotros fuésemos leales a la historia, sabríamos cuánto le debemos a una gran mujer. Pero nos han hecho creer que es una traidora. ¿Qué sería la lealtad de la Malinche? ¿Ser la esclava más feliz? ¿O ser la ofrenda más honrosa? Realmente hay que recapacitar. Gracias a la reina Isabel la Católica, se terminó la objetivización de la mujer como objeto de canje, como esclava y sobre todo como sacrificio ritual. Les voy a dar un ejemplo muy claro sobre cómo esto sucede hasta ahora. En Brasil, en los pueblos indígenas amazónicos, uno en particular, si una mujer tiene un hijo sin un padre, o sea, una madre soltera, o tiene un hijo con discapacidad, ella lo tiene que enterrar en el piso de su casa vivo. ¿Por qué? Porque en una tribu cazadora, si no hay un padre que te alimente, te vas a morir. Si tienes una discapacidad, no puedes cazar, te vas a morir. Te vuelves una carga para la tribu. En la estructura tribal no hay valor para la persona. ¿Por qué? Porque es que no suma, resta. Entre la frontera entre Brasil y Venezuela existe el pueblo Yanomami, que es un pueblo todavía desnudo, indígena amazónico. Si una mujer llega a la menopausia y no tuvo hijos, se tiene que morir. ¿Por qué? Porque ¿quién va a casar por ello? ¿Quién la va a alimentar? Una mujer de 45, 50, 55 años, en su cultura ya no sirve. En nuestra cultura, una mujer que tiene 45, 50, 55 años, 60, ¿tiene hambre?
va a ser conectado, ¿no? Hoy en día tiene una aplicación que se llama por teléfono. En una cultura primitiva, la mujer es dependiente del hombre, incluso para sobrevivir y para comer. Pero el feminismo romantiza el mundo prehispánico, precristiano, que éramos libres y salvajes en la naturaleza, y viene la cultura cristiana europea, someternos. Vean cómo viven las mujeres en los pueblos indígenas amazonas, incluso aquí en México, lo duras que son sus condiciones. Entonces, sepamos lo mucho que nos trajo nuestra cultura, porque nosotros somos descendientes de las necesidades, tanto los indígenas como los españoles. ¿Quién de aquí usa sus dos apellidos? Nuestra cultura es la única en el mundo que honra tanto a la mujer que llevamos como orgullo el nombre y el apellido de nuestra madre. ¿Sí o no? A ver, díganme sus apellidos. Tiago Flor. Muy bien, exactamente. Y eso hay que abrazarlo, eso hay que honrarlo. ¿Quién me puede nombrar el apellido de un futbolista brasileño? Nadie. Kaká, Pelé, Ronaldo. Porque en Brasil solo se usa el apellido de la mujer. Eliminaron sistemáticamente el hombre de la cultura. Entonces nosotros honramos a mamá y papá. Nosotros llevamos el amor por la familia en nuestro nombre. Y eso es importantísimo entenderlo y abrazarlo de esta cultura que nos quiere hacer creer que no respetamos a la mujer, cuando sucede todo lo contrario. Nuestros futbolistas tienen atrás su apellido, tienen su nombre, tienen su identidad. El futbolista brasileño tiene su apodo. Entonces, justamente sistemáticamente han eliminado esa huella. Entonces, es importante que avancemos eso, ¿no? Igual, al final, el apellido de nuestra madre es el apellido de su padre. Entonces, es un ciclo. Pamela, como dato interesante, nos acabamos de enterar que aquí en Aguascalientes se dio ya la autorización para que quiten de las actas de nacimiento el término padre y madre y le van a dejar progenitor 1, progenitor 2 y a nivel federal, traen el tema, ya la Cámara de Diputados autorizó también un cambio similar y ahorita va a pasar a Cámara de Senadores, o sea, igual, quieren quitar esas figuras de referencia. Muchísimas gracias. Entonces es importantísimo y gracias por contarlo, ver todo lo que esto significa. El ataque a la familia no es progreso, es retroceso, a la peor barbarie. ¿Quién de aquí vio 300? ¿Qué nos muestra espartano? Si un niño nace discapacitado, a la cantidad, ¿no? Entonces vemos que esto no es una realidad de nuestros indígenas de América. Esto era la realidad en Europa, en África y en Oceanía. La cristiandad nos dio dignidad. Y eso hay que tenerlo claro cuando les digan retrógrada. Dicen, no mami, retrógrada tú que quieres restaurar el sacrificio ritual de seres humanos. Retrógrada tú que quieres volver al tribalismo de una manada de mujeres que vayan a saber cómo se van a reproducir y que justamente en lugar de defender el desarrollo del ser humano, demostrarle por medio de la ciencia, lo eliminas. Yo ayer, debatí con una feminista que defendía el aborto hasta el 9º mes, y el público le preguntó, ¿qué se siente matar seres humanos? No, yo nunca he matado a un ser humano, yo doy un servicio. Entonces, ¿qué tan prociencia es quien niega la humanidad de esa persona? Podemos debatir jurídicamente y los abogados me dirán, bueno, es un bien jurídico, bla, bla, bla. Desde la filosofía podemos debatir personas, pero desde la biología es un ser humano. ¿O a qué especie? Hasta ahora no me podía responder. ¿De qué especie es? Si no es un ser humano, ¿de qué especie es? Porque hasta lo que yo sé, un hombre y una mujer reproducen un ser humano. Si hay un marciano por aquí, me cuenta dónde está la nave nodriza y me lleva a pasear. Entonces, es muy importante que defendamos nuestra cultura, que defendamos la verdad, que seamos capaces de decir las cosas sin tapujos. ¿Sí bien? Y no voy a decir qué cosa después lo pueden leer. Es un chiste muy mexicano de internet. Y vemos a los absurdos que llega esa ideología. Este meme parece que causó mucha incomodidad en el movimiento feminista de un montón de chicas disfrazadas de Spider-Man. Y una de ellas decía, di lo que quieras, Mary Jane, calla Spider-Man. La violencia
la mujer está aumentando. El movimiento feminista no lo ha disminuido, al contrario, se ha cuantificado, porque la violencia se ha multiplicado. Si se multiplica toda la violencia, se aumenta también hacia hombres y mujeres. En Brasil, por ejemplo, se disminuyó la violencia, y voy a decir algo polémico, con la restitución de la autodefensa. Y las personas más aventajadas fueron las personas trans, porque justamente eran los mayores objetivos de violencia. Entonces fueron las más aventajadas con un presidente tan criticado como fue Bolsonaro por los colectivos LGBT y feministas. Entonces vemos cómo las prioridades son tan absurdas que en lugar de luchar por las mujeres que están muriendo por violencia, en lugar de luchar por las mujeres que están muriendo por falta de recursos en sanidad, en salud pública, están peleando con un meme de Spider-Man. Y esto pasó, disculpen una falta de ortografía, eso también pasó en la marcha del 8M en España. Había un cartel que decía, sin Hermione, Harry Potter estaría muerto. Lo dice, me va a salir en mexicano y diría, ¿neta? O sea, realmente esas son sus prioridades. O sea, cuando la realidad es que este mismo movimiento silenció a la autora de Harry Potter. Entonces están peleando por la ficción cuando la realidad es atroz. Entonces el feminismo dice que se trata de igualdad en la teoría, pero en la práctica vemos que es imposición. ¿Sí? Y este cartel estaban haciendo unas notillas y decía, todas tenemos los mismos derechos. Entonces yo me acerco en la Ciudad de México y les digo, ay chicas, me encanta su cartel, porque de verdad me encanta. ¿Y cuándo empiezan los derechos? Otra vez, es que es mi primera vez. Entonces, como es tu primera vez, ¿no sabes desde cuándo tienes derechos? Bueno, entonces pregunto, ¿pero cuándo creen? Ninguna supo responder. Y les digo, desde que se nace. Y la más chiquita me dice, no, desde la pancita. Y le digo, entonces, ¿qué haces en una marcha por aborto? Se le llenaron de agua los ojos. No tenía idea que estaba en la marcha por aborto. Fue a luchar por los derechos de todas. Pero las que están en el vientre, se olvidaron. Se acercó una maestra o supervisora así muy autoritaria y molesta y le digo, buenas, aquí dice que esto es para mujeres diversas y yo vine a dar mi perspectiva y generar diálogo. Muchas gracias. Entonces, cuando decimos femenina sí, feminista no, decimos la verdad. Somos mujeres desde la concepción. Porque si, y eso es curioso, porque cuando uno defiende a la mujer como una realidad, dicen, limitas el sexo a la genitalidad. No, mamita. Los genitales aparecen varias semanas después. Desde la concepción tenemos cromosomas XX. Nuestro sexo está definido hasta en la última célula de nuestro cuerpo, desde la concepción e incluso después de la muerte, porque cuando desentierren tu cuerpo ya no haya piel, ni uña, ni peluca, van a estar los huesos, van a estar las caderas anchas, y toda nuestra estructura ósea es distinta, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer que la mujer existe desde su concepción, incluso desde la muerte. Siguiente. Y lo más importante de destacar entre las contradicciones del feminismo es que no solo ignora la principal causa de muerte femenina, sino que lo llama derecho y lo promueve. De acuerdo con fuentes extraoficiales de la ONU, faltan 200 millones de mujeres. En el año pasado, más de 41 millones de personas murieron por medio del aborto. En el año anterior fueron 42 millones. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 75 y 80 millones de personas. 2 años de aborto son más que una guerra mundial. Y con esto voy a decir lo más político. Tomando en consideración esas cifras, decirles femeninas no es exageración. Bien. De acuerdo a cifras de la ONU, para el año 2035 van a faltar 150 millones de mujeres. ¿Por qué? Por medio del aborto selectivo. ¿Qué es esto? Ver una ecografía y tratarlo no
como un instrumento al servicio de la salud, sino como un catálogo. ¿Es niña? Elimínela. Esto pasa sobre todo en la India, en la China, que son los países con mayor población, pero también en Canadá, donde es permitido el aborto hasta el 9º mes, y personas de países como la India, de países islámicos, eligen eliminar a sus niñas. En Canadá, hace 2 años, una diputada conservadora presentó un proyecto de ley para terminar con el aborto selectivo, y no tuvo apoyo ni siquiera en el Partido Conservador. En Canadá todavía es posible matar a una mujer por ser mujer. Y esto es importante porque el primer ministro Justin Trudeau, él se declara feminista. Cuando le preguntaron al primer ministro, ¿usted está de acuerdo con el aborto selectivo? Es decisión de la mujer. Traducción, es decisión de la mujer matar a una mujer por ser mujer, pero dicen luchar contra la violencia hacia la mujer. Entonces hay que justamente demostrar que el feminismo es cómplice del mayor asesinato masivo de mujeres en el mundo. Consideramos que en general los abortos se van a practicar hacia mujeres, sobre todo los selectivos, pero luego incluso porque naturalmente hay más mujeres que hombres. Entonces, si hubo 41 millones de abortos el año pasado, más de 20 millones fueron mujeres. Y por supuesto, y yo cuando he dicho esto en Twitter, y los hombres, claro que importan, por supuesto, cada uno de ustedes. El tema es que esta ideología dice defender a la mujer, pero es cómplice de esta barbarie. En China hay 30 millones de hombres más que mujeres. ¿Por qué? Porque a lo largo de 40 años solo era permitido tener un hijo y priorizaban a los varones. ¿Saben por qué? Porque en su cultura, cuando los padres son ancianos, el varón los cuida. Entonces, como sistema de seguridad social, eliminaban a sus niñas para que los cuiden sus varones. Y esto a su vez disparó un índice de suicidio femenino de 590 por día en China. Imagínense cargar el peso de haber matado a tu hija por el mero hecho de ser mujer. Y no solo eso, la mujer china carga con el peso sobre sus hombros de justificar su vida. ¿Por qué? Por medio del trabajo. Porque en China, al igual que en las tribus primitivas, la persona no tiene valor sino costo. Si no suma, resta. Entonces, si quieren profundizar en las cifras, tenemos hasta ahora Ethnic Discrimination at the Womb, terminando la discriminación en el vientre. Siguiente. Ya con eso termino, que ahora que están bostezando. Siguiente. Entonces, cuando decimos femenina sí, feminista no, proponemos amarse en lugar de rechazarse. Siguiente. Perdón. Bueno, aprovecho la pausa para aclarar un punto. Yo di esta charla en una prepa. Y claro, como yo digo femenina sí, feminista no. Y en un colegio de varones. Y el niño dijo, yo soy femenina. No era esa la idea. Entonces aclaro porque me hizo dar cuenta que ese no era el mensaje. Bien, vamos uno por uno, recuerden. Bien, vamos. Sepamos dar mejores respuestas. Por ejemplo, yo sí, defendamos la verdad sin temor. A ver, aprovecho la pausa. Decía San Agustín que la verdad es como un león. Hay que soltarlo y se defiende solo. Así que, si ustedes sienten miedo, entonces digamos sí a la vida frente a la muerte. Sepamos con seguridad que aunque se pierdan batallas, como esto que están contando, la guerra ya está ganada. Porque sabemos y la base de nuestro pensamiento es el triunfo de la vida sobre la muerte. Entonces tengamos eso siempre presente, sobre todo en momentos de persecución. Sepamos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pausa ahí, por favor. Entonces, procuremos salvar en vez de atacar. Esto es importantísimo porque el grueso de las personas que llegan a esta ideología
es porque creen que quieren hacer el bien. Y es muy tentador y en redes sociales decimos cosas horribles, pero en nuestro cotidiano nos vamos a encontrar con gente que cree y quiere hacer el bien, pero terminan siendo cómplices del peor genocidio de la humanidad. Terminan siendo cómplices de mujeres desplazadas en el campo deportivo, académico y profesional. Terminan siendo cómplices de mujeres violadas en la cárcel por hombres disfrazados. Y terminan siendo cómplices del silencio, del dolor, del pavor. En México, 4 de cada 10 hombres dice haber sido violentados por una mujer. Pero si se atreve a decirlo, la librería Porrúa es el mejor ejemplo. Yo vine en el 2019 y me acerqué personalmente porque la librería Porrúa puso un cartel que son bienvenidas todas las víctimas de violencia doméstica. ¿Qué pasó? Fueron las feministas a desglosar su propaganda. ¿Por qué? Porque solo las mujeres pueden ser víctimas según su relato. Y solo si son las que convienen. ¿Y cuál es la realidad? Si quieren profundizar, anote mi secretario oficial, ERNPIZZI. Ellen fundó el primer hogar para víctimas de violencia doméstica en el Reino Unido y demostró estadísticamente que la mitad de las víctimas de violencia doméstica eran mujeres. Eso significa que la mitad eran marcianos asexuados. Entonces, demuestra que es tan probable que una mujer sea violentada como que los hombres. ¿Y saben qué hicieron los feministas? Envenenaron a su perro y pusieron una bomba en su casa. Tuvo que emigrar. Entonces, como vemos, detrás del feminismo hay un negocio. No solo un negocio estatal, porque se multiplicaron los recursos, sino de organismos internacionales. Y el victimismo suma muchísimo, gana visibilidad en los medios, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos trabajar para que nuestro discurso sea atractivo. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos a la mujer partiendo de qué premisa existe. Porque nosotros defendemos a la mujer bajo una premisa que no es hombre. Y porque nosotros queremos una sociedad más justa, porque queremos defender tanto al hombre como a la mujer. Desde la concepción hasta la muerte natural. No discriminamos al que está en vientre, no discriminamos al varón. Y comprendemos que la realidad de las personas trans es muy dura y no que no nacieron en un privilegio. Entonces, es muy importante saber conciliar la empatía real con la solución real. Y no con una falsa empatía que en nombre de la sensibilidad mutila a la memoria de la se me esconde. Había más. Bueno, a veces me pongo de palabras. Vi esta plática en un colegio y el rector dijo un mensaje que me encantó. ¿Quién de aquí le gustaría que la salga? ¿A quién de aquí le gustaría que la salga? A nadie. Espero, no tengo que pinche nada. Que la salga. Que la salga. Entonces, damas, no se dejen robar su feminidad. Y caballeros, no se dejen robar su masculinidad. Porque juntos defendemos la verdad. Gracias. Las preguntas. Muchas gracias, Manuela, por esta conferencia tan buena. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. En caso de que tengan alguna duda que quieran aclarar, que quieran presentarle aquí a Manuela, pueden levantar su mano, yo acudo a ustedes y pueden hacer su pregunta. Hola, Manuela. Muchas gracias por la plática. Yo quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a las chicas jóvenes que tienen como buenas intenciones, que ven en el feminismo como una posibilidad? O sea, para que no salgan engañadas. Excelente pregunta. Primero, por un lado, sería dialogar con ellas. Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Ya volví. Entonces, eso es importante porque justamente se trata de generar el diálogo. Hay que ver qué es lo que a ellas les resulta atractivo de ese movimiento. Si es una cuestión de pertenecer, es importante que ellas sepan de dónde viene. Porque muchas veces
es atractiva la cultura o la ideología de la propuesta feminista porque creen que viene de una cultura que no reconoce a la mujer. Y la realidad, y bueno, si es una chica de fe, por ejemplo, facilita ver lo que hacen con los textos, ¿no? Y si ella tiene la crisis de dejar de claro algo que es muy claro, solo nosotros queremos que hasta Dios tiene algo. Por eso se la trata de contar nuestros templos. Primero, porque la iglesia, como su nombre le indica, es Santa Madre. Y al ser Santa Madre, vulnera su discurso contra la mujer. Porque el feminismo quiere vendernos en la maternidad de esclavitud y la muerte libertad. Entonces, eso según quién es la chica, ¿no? También, por otro lado, si es una chica más de números, hablaré de las cifras. En México, 9 de cada 10 asesinados son varones. Dirán, pero los matan muchas mujeres. ¿Cuál es la realidad? Para que un delito sea considerado un feminicidio, uno de los agravantes es decir cuerpos expuestos en un lugar público. Lugar público, feminicidio. ¿Y cuál es la realidad? En México tenemos cuerpos, torsos, a menudo decapitados, de hombres colgados en puertas, pero no es un feminicidio. Entonces, si no abordamos la raíz de la violencia, no sé si ustedes se acuerdan de unos 3 años de México, una chica fue quemada viva. Y fue un escándalo porque la violencia machista. Y resulta que esa chica estaba involucrada en la trata de personas, traficaba a menores y fue un ajuste de cuentas de bandas criminales. Hubo una niña también en México llamada Carmen. Lo llamaron feminicidio infantil, ¿se acuerdan? ¿Y qué se demostró? Fue secuestrada por una mujer fue cómplice de su asesino. Pero nos quieren hacer creer que son números. Entonces, ese discurso, lejos de encontrar la raíz de la violencia, lejos de combatir el crimen, sin saber quién la mató y cómo la mató, feminicidio infantil. Sin saber que una chica era cómplice de bandas criminales y que secuestraba menores, feminicidio. Entonces, para yo caminar libre en la calle con seguridad, yo no puedo ser víctima. Justamente por eso, empoderada, no, poderosa. Yo soy hija del campeón nacional de lucha libre. Las 2 veces que me intentaron asaltar, estoy muy mal. Me ven así toda chaparrita que me ven. Y vino un ladrón, me sujetó la cintura. ¡Ay! Le planché con el piso. Vino un ladrón a plena luz del día y me dijo, dame el celular, te corto la cara. Le saqué el cuchillo, una maniobra de giro y se fue a su casa. Entonces, si una mujer tiene recursos, pues dice, otro cartel que decía, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Yo no quiero ser cobarde. Justamente yo quiero caminar con la certeza, ¿no? Yo salgo a correr todas las mañanas 5:30. Mi mamá me dice, ay, hija, qué miedo. Y le digo, la clave está en ser temida y no en temer. Entonces, justamente yo salgo con la certeza de que si se atreven a hacerme algo, se van a ir rodando a su casa. Con eso no digo que todos tenemos que ser medio nichas. Yo cuando camino a mis mensajes me encanta que ponen porque, y de hecho tengo amigos varones a los que me han asaltado que caminan conmigo porque saben que yo les lo veo, ¿verdad? Entonces, y con el factor sorpresa que no cuentan con el Entonces es importante, ¿por qué? Porque este cuento, y eso es muy importante, el feminismo no reconoce que el mal existe y que el bien existe, sino que ellas son víctimas aisladas de la realidad. Y la realidad es que la violencia siempre va a existir. Siempre va a existir, lamentablemente. Así como siempre va a existir el bien. Entonces debemos estar preparadas para enfrentar estas situaciones. ¿Ya? No vivir en una utopía donde si emasculo a todos los hombres y masculinizo a todas las mujeres, no va a haber más violencia. Con aborto legal seremos dueñas de nuestros cuerpos y no habrá violencia. Estamos bien. En México es legal el aborto desde 2007 y la violencia solo aumenta. No las ha hecho libres, no las ha hecho dueñas de sus cuerpos al tiempo que no las violentan. Todo lo contrario. Entonces, hablar desde la verdad, desde los derechos, desde las cifras, y decirle, cariño, si tú te sientes nerviosa, hablemos, ¿no? Si tienes miedo, te paso a buscar. Si quieres defenderte, te enseño a pelear. Darles herramientas, venderles utopías, les va a hacer chocarse con la realidad. Les va a sonar incómodo, y lo siento, pero es la verdad. Yo camino libre y en paz, me recorro el mundo, ando en Uber y digo, señor, me voy a dormir, me duermo. Porque yo sé si a alguien se le ocurre hacerme algo que quiebro, y así.
pregunta alguien más. Bueno, yo. No. No le voy a cobrar su dedo. Bueno, yo nada más un comentario. O sea, yo creo que vivimos en una avalancha de leyes con perspectiva de género, leyes electorales, los códigos civiles, las jurisprudencias, la ley para proteger a la mujer para favorecer una vida libre de violencia. Podría ser, o sea, vivimos en una avalancha de feminismo, con la nueva religión del Estado. El Centro de Justicia para Mujeres, el feminicidio, cuando es un homicidio, feminicidio, y me quedé pensando también una vez que leí el catálogo de lo que se considera violencia en la ley para proteger a la mujer o una vida libre de violencia. Es un catálogo tan grande de violencia, de todo es violencia. Entonces, y lo que me preocupaba a mí es, todo es violencia y la mujer puede solicitar su medida de protección, y el juez, sin dar derecho de audiencia ni sin exigir pruebas, hace la orden de protección, autoriza a la policía que irrumpa en el domicilio y el varón a la fuerza. Entonces, se prestan acusos y es como un plan orquestado de alguna manera para efecto de desproteger a la mujer y vulnerar y acabar con la familia, ¿no? Nada más eso. Es muy importante lo que señala porque al final terminamos siendo más agredidas. ¿Por qué? Porque es una industria que se financia con nuestros esfuerzos. No me sé de memoria, pero se ha crecido exponencialmente las cifras para todo el tema de género. Entonces uno diría, si en verdad sirviese, estaría reduciéndose la violencia y solo está aumentando. Entonces necesitamos diputados valientes, senadores valientes, pero sobre todo jueces valientes, magistrados valientes. Y yo tuve la oportunidad de dar una charla en una prepa y las más feministas, les cuento, súper así agresivos en las preguntas y las respuestas, y toda una parte del salón en silencio. Y yo sabía, los que estaban de acuerdo conmigo estaban callados. Y al final se acercaron tímidos a pedir autógrafo, hablar conmigo, y un niño montón precioso dice, gracias por defender a los hombres. Es que nos atacan. Morir de ternura. Entonces, ¿qué pasa? Los que piensan como nosotros son la mayoría, pero tienen miedo de esta horda violenta, capaz de matar a un ser humano indefenso, capaz de destruir nuestro patrimonio, capaz de enfrentar a la mujer. Nos debemos ser más valientes y debemos animar a aquellos senadores, diputados y magistrados valientes para que hagan su trabajo y no sean serviles a una gente que es una minoría violenta, pero una minoría activa. Somos un león dormido y es tiempo de empezar a rugir. Gracias. Nos haya brindado el tiempo. Es una excelente exponente, te admiro mucho. Sí quiero platicar que yo tengo un poco en la causa humanidad. Siempre no me gustó el aborto, de hecho desde muy pequeña era como algo que no entendía eso y los abandono a los recién nacidos. Siempre me causó mucho conflicto y nunca había tenido ninguna necesidad de llamarme a mi vida porque el movimiento pro aborto no existía. No existía el mismo. Hace 5 años aquí en México no era tan popular, las chicas, yo recuerdo cuando estaba en la universidad hace 10 años, por aquí se nos pasaba en la cabeza hablar sobre el aborto, tener algún tipo de debate. Hice buenas amistades de la universidad por eso, porque el ambiente era muy distinto en las universidades en esa época. Recientemente una conocida que admiro mucho, quiero mucho, me hizo un comentario y fue como que lo primero que hizo cuando me vio, hacerme ese comentario. Ay, a ver, es que quería compartir contigo porque se veía como que se quería desahogar. Dice, es que yo no sé a favor de la aborto, a mí me gusta el feminismo, pero no puedo decir nada. Todas mis amigas son súper feministas. Y me decía, yo me enseñé súper padre que tú no tienes censura
insegura, no te da miedo tener esas repercusiones sociales. Y se me hizo muy bonita, o sea, pero señalar que se da cuenta y que aparte de lo que sea compartir. Yo estoy mirando, yo la había recibido desde hace mucho tiempo y la verdad es que uno se siente valiente. A veces dices, es que ¿por qué valiente? No tiene que ser valiente porque es la verdad. Pero la verdad es que los ataques por todos lados son imponentes. Y yo te lo digo, yo perdí todas mis amistades de mujeres. ¿Quién no tengo amigas? Y todas sufrieron estas experiencias. ¿Sí? Yo soy madre, tengo un hijo, varón. Me preocupa bastante el ataque psicológico. Me preocupa bastante que minimice la preocupación de una madre varón. Porque siempre es pobres de las madres, pobres de los padres que perdieron a sus hijas. A ver, las pérdidas de infantes son un problema en México más grande que los feminicidios. A nadie les importa. Y los niños también son vulnerables ante eso, los niños más grandes. Y en las madres tenemos una preocupación igual que si fuera una niña. Es más, yo no sé, si tengo una niña era mañana, yo sé que no la voy a querer más que a mí. Voy a tener menos a ella por el hecho de ser. Entonces, sí es muy atacante y justamente yo después de ser madre de un varón me di cuenta justamente de todas estas mentiras y falacias que la verdad es que el feminismo no se podría sostener si ellas no se estuvieran repitiendo tantas falacias todo el tiempo. Y a veces, a mí me desespera mucho, justamente como decía, es una imposición por todos lados, es una imposición social, es una imposición con los instrumentos de las instituciones, del gobierno, de los medios de comunicación. A veces yo digo así, ¿cómo le vamos a hacer si todos están en un tiempo? No, y decimos la verdad y nos censuran, nos fallan, nos ponen en nuestros trabajos. No me da. Tú que eres una persona muy letrada, de aparte de tener ese amplio conocimiento, y que aparte creo que tienes muy avanzada la lucha. ¿Qué pasos nos recomiendas dar? ¿Qué acciones concretas también en estos ambientes en grupos sociales nos recomiendas a nosotros para poder hacer frente? Gracias por tus comentarios generosos hacia mi persona. Felicitaciones porque no parece que terminaste en la universidad hace 10 años. Muy bien, luego tú pásame la receta. Y yo les cuento que hoy recibí la noticia que apliqué para un medio de comunicación y me dijeron que no por mi perfil. Así que es un golpe que recibimos todos, ¿no? Y de hecho me súper recomendaron y nos encanta tu labor y felicitaciones y sigue adelante, pero no con nosotros. Entonces, esto nos pasa a todos, me pasa incluso a mí. Y de hecho, justamente los referentes, mis pares, dicen, o sea, entiendan lo que nosotros hacemos, es totalmente contra el sistema. Mi título es de profesora universitaria. Yo estoy capacitada para la carrera, pero las feministas hacen boicot y no me dejan entrar a las universidades. En la Universidad de Monterrey, una agrupación feminista exigió cuota de género, entonces me invitaron a mí, los muchachos. Pero como me invitaron a mí, el feminismo hizo tal lobby que cerraron la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Mundo. Pues imagínense en qué punto estamos, ¿no? Y en Ecuador yo preparé una cátedra del rol de la mujer en el siglo XVI, contando sobre conquistadoras, fundadoras, almirantes, la mujer que fundó Asunción, Buenos Aires, expedicionarios, o sea, mujeres increíbles en el siglo XVI. Pero las feministas dijeron, no, se nos cae el cuento del empoderamiento si saben cuánto ha hecho la mujer en la historia. Y sobre todo que yo soy pro vida, antiderechos. No toleramos un antiderechos en nuestra universidad.
y no pude dar cátedra. Yo justo me estaba mudando y tenía mi presupuesto, pero no iba a ganar en esa charla, iba a comprar mi cama y no pude comprar. Entonces, o sea, es una bobería, pero al final el feminismo dice haber dado el derecho a trabajar y estudiar, pero no garantiza la libertad de cátedra, no garantiza el acceso a empleo, al contrario, y entorpece. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que sean valientes, que sepan que es una lucha difícil, para quienes tengan fe, lo que se sufre en esta vida se goza en la siguiente. Y cuando uno sabe que sirve al bien mayor, estas heridas no son nada. Entonces, es un camino espinoso, en el caso de unos muy literal, pero es un camino que vale la pena recorrer. Y para quienes son padres de familia, con más ganas, ¿no? Porque están encaminando este sendero para sus hijos. Y yo creo que las mujeres que son madres de varones son el sostén de este movimiento. ¿Por qué? Porque yo les digo a esas mamás leonas, esas mamá oso, que con sus garras justamente van a defender con uñas y dientes que el amor por sus hijos que están siendo sistemáticamente castrados, olvidados, quién sabe qué. Recomiendo mucho en ese sentido al psicólogo Warren Farrell, ahí secretaria por favor, Warren. Él fue un psicólogo muy activo en la causa feminista en los 60 y fue psicólogo de y ahí descubre cómo el movimiento feminista hizo tanto daño a los hombres, siendo John Lennon un pésimo padre, ¿no? Y cómo este movimiento con la liberación sexual destruyó familias enteras. Sabemos el conflicto de Yoko con Kanye, ¿no? Entonces es muy importante, él tiene un libro que se llama El mito del privilegio masculino, y tiene una serie de libros sobre el daño que está causando este movimiento a los varones, a los niños en particular, y puede ser un apoyo muy fuerte en ese sentido, lo que es formación y saber a qué nos enfrentamos, y ser valientes, o sea, no bajen los brazos, porque no es justo que inocentes paguen con sus vidas desde la concepción y se diga privándole de su inocencia. Por eso les conté ejemplos tan crudos. Esto están haciendo nuestras niñas, esto están haciendo nuestros niños, están haciendo rechazar su identidad. Entonces, no bajen los brazos, cuentan conmigo en lo que quieran, contesto a la larga, pero contesto. Y realmente yo creo que Aguascalientes es un bastión moral bastante fuerte. O sea, yo nunca había entrado en un gimnasio con un Cristo crucificado. Y para mí fue bastante impresionante y pues dije, wow, aquí se puede hacer, no se puede. Entonces, realmente, por algo están en el corazón de México. ¿Perdón? Por algo están en el corazón de México, ¿no? Entonces, ustedes, como son el Estado por menos poblaciones, creo, ustedes tienen mucho más espacio para trabajar. Sepan acudir a quienes están quizás confundidos, heridos, y sepan sanar esas heridas. A mí siempre me gusta decir, tanto se habla de la batalla cultural, pero es al final una guerra espiritual. Pero sobre todo en una guerra, en una batalla, necesitamos soldados que dan batalla y enfermeras que sanan heridas. No todos estamos diseñados para levantar a un fusil, pero sí todos tenemos un corazón dispuesto a ayudar. Entonces, donde hay feminismo hay herida, y donde hay herida se necesita sanación. Entonces, sepan ser quien sana esa herida, para que el día siguiente, desde esa herida, no la enseñe a otro, mucho menos a quien no se pueda entender. Actividad. Bueno, vamos a pasar por una última pregunta. Igual tienen mis redes sociales con toda confianza. Bueno, yo si no alcanzamos, me escriben. La que más contesta es en Twitter. Bueno, primero me quería agradecer por haber venido, la verdad es que les quiero mucho y gracias mucho maratones de tus videos. Y bueno, nada más para comentar algo y hacer una pregunta. ¿Cómo uno como estudiante puede dar una batalla cuando es minoría? Porque la verdad es que ser estudiante en esta época es muy difícil. Siempre en mi preparatoria me llevaron a hablar del aborto, de cambiar sexo y género, y que eran cosas distintas. También iba un profesor que
me dijo que él apoya, él defendía toda la vida de las bacterias, las plantas, pero que estaba a favor del aborto. También en la universidad, que seguramente no sabe todas las, pero no sé, también tienen varias feministas, pues uno se siente minoría y da mucho miedo a esta batalla. ¿Cómo uno puede, siendo minoría, defender sus valores y creencias en el ámbito económico? Es una excelente pregunta, doy las gracias, que yo me agarré un poco antes de eso, pero yo te voy a contar. Yo estudié para ser maestra universitaria y en mi primer año de psicología, yo ni sabía lo que era el feminismo, hasta ahora me doy cuenta que el maestro tenía el pelo cortado así, y en la primera clase nos dijo, odio a mi hijo. Y nosotros estudiamos en primer año así. Porque aparte lo ve el maestro como una autoridad. Y la última materia que yo tuve que hacer, yo fui una universidad privada en general de biologías, pero para graduarnos, el Ministerio de Educación exigió que hagamos una materia de arte. Y en la materia de arte, la profesora nos dijo, el capitalismo inventó los géneros para adaptar los cuerpos a la producción en masa. Tomando nota, ¿no? Yo, profe, ¿cómo se reproducía la gente antes de la revolución industrial? Entonces, bueno, como era la materia que yo necesitaba para graduarme, me gradué con 10 sobre 10, lo que hacía en general era hablar con mis compañeros en los recreos, pero sobre todo desde el ejemplo, con pequeñas cosas. Me acuerdo que teníamos que presentar los trabajos en carpeta. Yo siempre llevaba 2 carpetas hasta 3 carpetas. ¿Por qué? Porque siempre había alguien que solo tenía una carpeta, entonces le daba mi carpeta. Entonces siempre con pequeños actos de dulzura, de generosidad, iba conectando puentes con mis compañeros que no tenían nada que ver, a veces no tenía diálogo, pero era eso. Yo siempre digo que cuando uno lleva el pañuelo celeste, tiene que ser el mejor ejemplo en todo sentido. Cuando uno es prohibido, uno quiere lo mejor para los demás. Entonces, si uno defiende esa causa, uno debe ser tan ético y pulcro en su actitud que uno hable en nombre de la causa. Entonces, uno tiene que ser tan generoso, porque si no es como, uy, esos antiderechos. No, es mi compañera la que siempre piensa en los demás. Entonces, hablar desde tus actitudes, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Entonces, esto es muy importante porque si yo me limito a ser antiaborto y no hago una función a favor de la vida, entonces yo no estoy brindando testimonio. Además, los invito a no solo estar en redes sociales peleando con Pañuelo Verde, sino verdaderamente, yo una vez me acuerdo de un debate con una trabajo que era del norte de Ecuador, que habla bastante feo, dice, usted compañera, usted, ¿qué hace a favor de la vida? Ah, bueno, sí. Y le digo, le contesté filosóficamente y me dice, no, obra social, ¿qué hace? Ah, así es. Cuando vayan a redes. Entonces, le digo, bueno, yo acompaño retiros post-aborto, alimento a la gente en la calle, soy voluntaria en un hospital infantil, en un orfanato y empecé a seguir. Tuvo como 1 millón de vistas de Twitter. ¿Por qué se quedó así? Entonces, si bien estamos llamados a que la una mano no sepa lo que hace la otra, justamente cuando tus obras hablan por sí mismas, no es que yo ando pensando en todos los lugares, en un punto límite que no tiene que estar, pero la idea es que justamente se sepa, pues yo tengo una amiga, por ejemplo, que está a favor del aborto y sin embargo es voluntaria en Entonces, es una propuesta bastante ambigua, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Porque ella poco a poco quiere ver, ella ayuda, ella ve ayuda. Entonces, desde ese testimonio que ver, o sea, si solo eres corrida de palabra y no ves no estás mal. Entonces, quizás una chica que esté medio ambigua en su postura y tú le dices, tú quieres reducir la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Sí, acompáñame unas palabras, por ejemplo. Entonces, dices, ¿tú crees que ese niño estaría mejor muerto que vivo? Porque tu discurso pide que los maten, ¿no? Entonces, empezar a analizar, empezar a conocer testimonios, y justamente cuando más te adentres en este ambiente, vas a tener más testimonios todavía. Si no la conoces, recomiendo mucho a mi amiga Karine Chepare. Karine Chepare es una argentina que fue concebida por violación, y ahora es abogada de derechos humanos. Y cuando da su testimonio, las feministas se vuelven locas. ¿Cómo puede ser una abogada de derechos humanos y ser un antiderechos? Estoy hablando de una mujer
que tú crees que era derecho matarla, pero tú alegas hablar en nombre de los derechos humanos. Entonces, yo digo, o recomiendo hacer mucha labor social, muchísima, incansable. Y desde el testimonio dar el ejemplo y que no se limita solo mi postura, mi manera, sino realmente ser pro vida. Entonces, eso va a ser mucho. Y bueno, gracias por ver mis videos y aumentar el Muchas gracias por sus preguntas. En este momento nuestra compañera Roch nos va a dar unos avisos. Muchas gracias por su presencia. Pues miren, ya que estamos en esto del diálogo, de lo difícil que es la batalla, etcétera, etcétera, todos de alguna manera hemos perdido algo, ¿verdad? Hemos perdido amigos, hemos perdido trabajos, hemos sido prejuiciados, como sea. Pero necesitamos echarnos la mano unos a otros. Esta batalla no es fácil, yo muchas veces he dicho, ya. Pero luego surgen cosas, volteo a ver jóvenes, adolescentes y digo, no, no se vale, porque estamos dejando un mundo peor de como estaba. Y a mí, o sea, me dieron mucho. La generación anterior me dio mucho y no se vale. Entonces, bueno, yo no tengo hijos, pero como dice Eduardo Velázquez, no, tus hijos son mis hijos. Y sí es necesario que de alguna manera nos involucremos, así como dice Mamela, pero pues yo entiendo que no puedas a lo mejor participar de otras formas, pero tengo que ser sinceros, no venimos todos los boletos que hubiéramos querido. Si ustedes se quedan ahí como que con la intención de que quisieran hacer algo más, pueden cooperar, porque todo es gasto, ¿verdad? Es gasto, el vuelo de avión, los viáticos, etcétera, etcétera. Ahí atrás tenemos libros, tenemos pañoletas. Si nos compraran, cada quien una pañoleta, no la libramos. Y no es que ahora sí que viene a ser la llorona, no, ciertamente todos somos ciudadanos como ustedes, comunes y corrientes, somos activistas, que nos mueve el ay de mí si no, o sea, no puedo quedarme así. Y pues es eso, o sea, también otro detallito que queríamos comentarles es que esto de la escuela que pasó no puede pasar así nada más, o sea, tienen que saber que todavía no estamos muertos, que no somos zombies, o sea, se meten a la escuela de tu hijo sin autorización y todavía los graban y lo publican en redes como si fuera, o sea, eso estuvo muy mal. ¿Dónde están esos papás? Digo, yo no tengo hijos, pero era para que al día siguiente, allá fuera de esa escuela, estuvieran los papás arreglando la destitución. Algo, por favor. Entonces, todos somos de aquí, aunque esto es pequeñito, y todos sabemos de qué escuela estoy hablando, y sabemos qué es lo que pasa. O bueno, no saben. ¿Me recuerdan el nombre de la escuela? Es Guadalupe Posadas. En el Guadalupe Posadas, o sea, que antes tenía un buen renombre, bueno, porque he escuchado, etcétera, etcétera. O sea, no se vale que confíes a tus hijos y que de repente llegue una persona, ni siquiera sabe nadie qué les dijo, que no les dijo lo que les haya dicho, tú qué estás haciendo aquí, ¿no? O sea, entonces, bueno, nada más eso lo hago como a reflexión, porque no nada más, no te acostumbres como que a los del frente van a hacer algo, no. Cada uno de nosotros pesa. Cuando llamemos una marcha, eres un voto que está viendo el político. O sea, cada una de nuestras acciones, si las hacemos unidos, todos como los pececitos en contra de la red, pues vamos haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, el aviso era para que si alguien quisiera cooperar generosamente, bueno, yo sé que pagaron su boleto. Muchas gracias por haber venido. De todas formas, hay que seguir difundiendo todo el material de Mamela. Necesitamos seguir formándonos. Y pues bueno, Yo no quiero comentar, eso falta un poquito más de discusión, no el mismo día, porque yo... Bueno, hoy me enteré yo en la mañana que la vi, hizo un poquito más falta antes del tiempo, porque yo invité a muchas amigas y ya tenían compromiso. Yo en Facebook entré luego a ver porque lo que escuché me súper interesó. Yo desde cuando amigas les estaba comentando, es que yo quiero hacer, es que no es justo, no se me hace justo porque para empezar la plaza es de todos nosotros. Llegan y destruyen, están destruyendo nuestra casa. Yo estoy a favor de y sí hizo falta mucha difusión. Yo quiero ver cómo se puede hacer más
por todo esto, porque muchas no saben. Yo, en cuanto vi, me metí a la página y me puse, y puse lo ya se me acuerdo, lo de que sí estamos a favor, estamos en contra del feminismo, contra el aborto, y luego me empezaron a poner likes. Y tienes razón, y hombres y mujeres. Yo sí soy mamá de un varón, y yo siento que ellos se sienten atacados desde mi esposo, y todas las amistades que yo conozco, es así, los hombres se sienten atacados. Entonces, si tú atacas por inercia, te defiendes y atacas también. Si bajas la voz, todo el mundo baja la voz. Entonces, yo siento, a mí sí me gustaría igual hasta marchar y hacer difundir más todo esto, porque nadie lo conoce. Yo, en lo personal, hasta hoy conocí que venía del gimnasio, la escuché, entonces me súper interesó y me metí, digo, invité a todo el mundo, traje a mi hermana, que ahorita salió con la niña, pero me interesa mucho, yo así sí me interesa igual, si es hacer una marcha, yo estoy dispuesta a lo que quieran, yo doy mi tiempo y todo lo que quieran para poder difundir todo lo de hoy, porque la verdad a mí me encanta, y estoy muy a favor de ustedes, entonces conmigo cuentan para lo que sea necesario. Si es marcha, ahí estoy y difundo y hago y grito y lo que quieran. Sin destruir, sin todo lo que quieran. Sí. Precisamente en este mismo tema, allá atrás va Johan. Sí, no, allá sí, muchas gracias. Muy gracias tu comentario porque a veces nos ha pasado que convocamos y bueno, como sea, sí se necesita tu presencia. Y bueno, fue providencial que viniera Mamela, no, la verdad fue providencial. No se esperaba, de repente, bueno, fue un sí y todo se fue dando, bendito sea Dios. Pero sí, si alguien está más interesado en quererse involucrar, porque tiempo, a veces nada más hace falta manos, a veces nada más era compartir algo, todo eso ayuda, todo eso suma. Allá atrás hay unas hojitas donde se pueden anotar y pues vamos haciéndonos más, ¿verdad? Bueno, a continuación, le regreso el micrófono a él. Muchas gracias por su atención, por su asistencia a esta conferencia. Muchas gracias también por a ti, Mamela, obviamente. Queremos hacerte aquí en Aguascalientes un reconocimiento muy cariñoso a toda tu labor y especialmente a esta conferencia que nos has dado tan magistral. Entonces, adelante. Pamela, en nombre de Frente Nacional por la Familia y por los aguascalentenses que aquí representamos, pues queremos darte las gracias, sobre todo, primero por darte que viniera a visitarnos. Por aquí, Eduardo, si nos explicas un poquito para qué. Sí, queremos que cuando regreses a tu casa tengas esto muy a la mano y cuando te tomes tu desayuno, estés cenando, comiendo, pongas este papelito, un mantelito de cocina con la foto de la catedral de aquí de Aguascalientes. Nos tocó participar este 8 de marzo en la marcha, en la manifestación que se hizo ahí de las feministas, y esto es un símbolo de lo que queremos defender, nuestros valores, nuestra identidad, nuestra cultura. Gracias por venir a reforzarla, acompañada por un cafecito, aquí en la taza de Aguascalientes. Y aquí Jaime te quiere entregar un símbolo también que es muy, muy simbólico. Aquí al reverso del mantelito podrán ver un mapa del estado de Aguascalientes. Aquí está San José de Gracia, que aquí en Aguascalientes hay un monumento muy importante al Cristo Roto. Te invitamos para que la próxima vez que vengas, si hay tiempo, vayamos a visitarlo. Es un lugar turístico muy bonito. No sé si conoces el poema del Cristo Roto. Bueno, te lo vamos a mandar a tu WhatsApp. Está aquí, exactamente. Y si gustas, por favor, leer lo que dice ahí. Déjame roto, quiero que al verme roto te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados, sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios de trabajo, sin pies, porque les han bloqueado los caminos, sin cruz, porque les ha quitado la honra, el honor y el prestigio. Todos los olvidamos, todos los olvidan y les vuelven la espalda, aunque son como yo, un Cristo roto.
Esta es la lucha que en buena medida tú vienes realizando y que nos ayudas a despertar. Que hay muchos rotos en el camino que necesitamos sanar. Gracias por ayudarnos, recordarnos y prepararnos también para realizar esta labor. Pamela, pues muchas gracias por tu entrega, por tu pasión, sobre todo por tu amor a este trabajo tan titánico, y es un apostolado, como siempre lo hemos dicho. Te felicitamos en nombre de los aguascalentenses, pero sobre todo también del Frente Nacional por la Familia, y queremos agradecerte con este reconocimiento que a su letra dice: Frente Nacional por la Familia, Aguascalientes, otorga el presente agradecimiento a Pamela Fiallo Flor por su destacada participación en la magna conferencia titulada Femenina Sí, Feminista No. Por su esfuerzo y dedicación durante el desarrollo del mismo, firma tu presente en el caso. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes, sobre todo por su participación, y que nos sigan en las redes sociales del Frente Nacional por la Familia, y quien se guste sumar, pues están las hojas con iniciadores, y nos hace falta manos para continuar esta lucha. Desde luego, como decíamos en ese caso concreto de la escuela que decía Rogers, los comenté al principio,